Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y aquí hablaré con bloggers de costura, con emprendedoras, con tiendas de telas y mercerías. Este es un espacio para cotillar lo que pasa en la vida real y en el mundo 2.0 de esta comunidad envuelta de hilos y tijeras. Este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Yo te invito a hacer parte de esas charlas con gente apasionada e inspiradora. Hola, pues empiezo ese primer episodio con una introducción sobre mí. La invitada hoy soy yo. Yo, como he dicho, soy Mari, soy blogger en Diario de Nai desde 2011, cuando abrí el blog y cuando compré mi primera máquina de coser. Os voy a contar un poco sobre mí. Las que no sabéis, soy brasileña, vivo aquí en España, en Vigo, desde hace 14 años. Tengo 3 hijos, uno de 4, otro de 7, otro de 11. Mi marido gallego. Y yo antes trabajaba con arquitectura, haciendo proyectos. Trabajé en São Paulo en una constructora antes de cambiarme aquí. Aquí trabajé con proyectos también hasta que nació mi hija, la mediana. Luego hacía cosas en casa y fue cuando me metí de cabeza en la costura. Y eso pasó porque mi hijo tenía que hacer una actuación del carnaval con un disfraz de lobo y me vi una tarde allí en el salón cortando una tela de pelos horrorosa, cosiendo a mano y aquello era un desastre. Entonces pregunté a mi hermana, vamos, eso de tener una máquina de coser vale la pena, sirve de algo. Ella tenía una máquina porque ella hacía tiempo había hecho un curso, bueno, eso cuando era joven, y pues con ella se apañaba en arreglar la ropa de su casa. Y me dijo, pues sí, que vale la pena, vas a usar mucho. Entonces, pues compré una Alpha Next 40 y ahora mismo vive en la casa de una bloguera. Pues con ella empecé en este mundo. Esto fue como amor a primera vista, cuando encuentras a esa persona que te da mariposas en, en la barriga y te ves completamente apasionada y quieres estar todo el tiempo. Era insano aquello. Pasaba noches cortando tela, pensando en lo que iba a coser, buscando información por la red, tutoriales, qué era eso de las telas, de las agujas. Vamos, era un mundo totalmente desconocido porque yo jamás había cosido antes y no tenía experiencia con eso. Como he dicho, mi hermana en su momento hizo clases, pero no me acuerdo de haberla visto coser nada. Y yo envidio a la gente que tiene la abuela, que era modista, o la madre, o la vecina, o una tía, porque yo en mi casa no. Nada, no tenía nada de esto. Y claro, eso me abrió los ojos y realmente encontré una pasión ahí. Conocí a otras blogueras que también tenían esas ansias de coser. Empecé a participar de costuras en conjunto, a hacer propuestas y fue cuando descubrí que, oye, yo sé dibujar en el ordenador porque no puedo dibujar patrones también. Entonces compré libros de patronaje, miraba pues tutoriales de patronaje y empecé también a hacer patrones. Eso me pareció súper divertido. En estos años, en los primeros años, era todo muy intenso y me encantaba. Y tenía mucha inspiración, tenía tantas ideas. Y yo creo que como todos los relacionamientos que hay por ahí, la cosa fue calmándose y me fui quedando más tranquila y fui tomando todo con más, ¿no? Más calma. Y ya no me quedaba tantas las noches cosiendo, ya no miraba tantas tutoriales, empecé yo a hacer los tutoriales y
Y eso me pasó junto con lo de los blogs, ¿no? Yo al principio miraba tantos y luego fui dejando de leer, fui dejando de seguir, fui borrando cosas de mi lista, fui añadiendo otros porque también a cada temporada aparecían bloggers nuevos. Y llegué a un punto hasta el año pasado en que mis ganas de coser en momentos y dibujar y de leer blogs ha llegado hasta nada, vamos. Y igual nos pasa a muchas, ¿no? Que te das un parón y dices, pues no sé qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué quiero con el blog? ¿Qué quiero con la costura? La costura siempre fue, yo creo que también una manera de terapia, porque teniendo los hijos, el único momento que podía estar conmigo misma era cosiendo, muy centrada. Pues con niños pequeños no hacía nada para mí misma. Eso me ayudó bastante a terminar ese mi momento. Y hasta un punto que es irritante, porque es como una dependencia. A veces yo creo que me refugio en ella cuando no debía. Y bueno, pues en 2016 me apunté a un curso de diseño de moda y patronaje aquí en Vigo, porque pensé, bueno, mi hijo mi menor empieza en el cole, voy a tener tiempo, voy a buscar trabajo, voy a estudiar, voy a hacer algo. Y como estaba bastante perdida, me apunté al curso, porque pensé, bueno, pues si es lo que me gusta hacer, vamos a hacerlo bien. Empezando a hacer un curso, vamos, bastante largo y que puedo aprender muchas cosas. Y hice el primer año, eran 3 años, y quizás no haya elegido bien el curso porque era muy enfocado a la moda. Es cierto que aprendí muchas cosas y también vi muchas cosas que no me gustaban. Y entonces no he seguido con el curso. Y pensé, bueno, pues si me gusta coser, me gusta dibujar, voy a hacer algún curso de patronaje digital, ¿no? Y he comprado un programa de patronaje, empecé a estudiarlo y claro, me parecía ya que cuando antes era un hobby y me gustaba, lo hacía porque me gustaba, porque no tenía intención ninguna, tenía mucho más estímulo. Y a partir del año en que empecé el curso, parecía que todo era muy forzado, que no era una cosa natural. Entonces, desde este momento hasta cuando empecé a hacer patronaje digital, vi que estaba tirando mucho y realmente no era eso. Y escuchaba podcasts por la red, pero en inglés, y pensé, wow, pues yo tengo contacto con otros blogs y hacía eventos, encuentros, pero las voces no estaban ahí, ¿no? Qué guay sería si tuviéramos un espacio donde pudiéramos hablar y intercambiar experiencias, no solo de costura, pero de cómo la costura influye en la vida personal de cada uno, ¿no? Uno de los podcasts que me han inspirado e impulsionado a abrir es uno que se llama Love to Sew y empezó el año pasado. Y entonces es inglés, entonces pensé, vamos a hacer uno en español con gente que habla español y vamos a descubrir pues esas emprendedoras que empezaron a coser y ahora tienen negocio o solo blogs de costura que son amantes de costura, amantes nocturnas de costura o mamás costureras. Y entonces pensé, bueno, es una idea,
a ver si la gente se apunta, se atreve a hablar conmigo. Yo no soy una persona súper sociable ni divertida, soy muy tranquila y soy muy sosa. Las que me conocéis en persona sabéis que yo no soy ni periodista y soy mucho más observadora. Me encanta ver cómo la gente se viste, lo que hace, cómo vive, dónde vive, cómo es su casa, que hablar con ella, ¿sabes? Yo creo que hay cosas que ya nos dicen mucho. Desde el momento que empecé, voy a hacer un podcast, empecé a buscar información por internet. Empecé a hacer un curso y pensé yo, no, yo soy capaz de hacer solo, pues si fui capaz de coser sin ir a clases, pues te voy a hacer un podcast sin ir a clases, porque soy muy ansias y quiero hacerlo ya, y entonces busqué información, empecé, bueno, pues, ¿cómo se llamaría el podcast? Palabras cosidas, bajo el prensatelas, bueno, lo típico, ¿no? Hecho por mí, hecho para mí, hecho por mis manos. Eh, pues costuras nocturnas. Bueno, empecé a pensar en un montón de nombres y al final el que resumía más la idea era nos gusta coser, ¿no? Porque nos gusta coser, vamos, es lo que nos une, la costura. Y ahí está, el nombre es ese, sencillo y claro. Luego la otra parte, que es la peor, era la parte del equipo, de las aplicaciones, la grabación, y que en eso estoy. Yo sé que todo es mejorable, entonces me tenéis que perdonar porque puede que el sonido no salga bien, puede que haya ruidos, puede que no haya hecho la edición bien. Y entonces, bueno, ese es el primero y espero que después de unos 10 me salga mejor. Eso es un espacio de charla, no es profesional. Yo no soy profesional del ramo, yo no soy profesional de nada, me parece. Vamos, todo lo voy haciendo así por impulso y yo creo que ya estoy hablando demasiado. Preguntas, si queréis hacerme preguntas, comentar, decir trucos, pues estoy muy abierta a escucharos y espero tener muchas invitadas interesantes y que os guste el programa. Dejaré enlaces por alguna parte y eso es todo. Muchas gracias por seguirme y hasta otro día. Un abrazo. Chao. Un podcast que de los últimos que empecé a escuchar. Uno de los blogs, ya me he perdido. Me he perdido. Bueno, pues nada.